Virutex presenta su aplacadora de cantos automática de cola caliente EB40 para cantos de 0,4 a 3 milímetros de espesor. Junto con la máquina usted encontrará un completo manual de instrucciones y las llaves de servicio necesarias. Al abrir la tapa del embalaje encontrará esta hoja de instrucciones. Siga sus indicaciones para ubicar la máquina en su lugar de instalación. Para instalar la máquina en su lugar de trabajo y fijarla al suelo, siga las instrucciones del apartado 4.2 del manual de instrucciones. Una vez instalada la máquina, extraeremos los elementos de bloqueo que la protegen durante su transporte. Desbloquearemos el rodillo aplicador aflojando el tornillo que sujeta el blocaje y cortaremos también la brida que sujeta el alimentador. Montaremos primero el cargador del canto, fijándolo a la base de la máquina con los tornillos que previamente habremos extraído. Una vez montado el cargador, comprobaremos que sus rodillos giran libremente. A continuación montaremos el volante del alimentador con su chaveta alojada en el eje del mismo. La conexión de la máquina a la red eléctrica debe realizarla un electricista autorizado, siguiendo las indicaciones del apartado 4.5 del manual y del esquema eléctrico que lo acompaña. Al terminar el conexionado de la máquina, el electricista deberá comprobar que el motor del perfilador gira en sentido horario, observando la correa a través del portón trasero. Si gira en sentido contrario, deberá cambiar dos polos de la conexión, tal y como se indica en el manual. La EB40 debe conectarse a una red neumática de 7 u 8 bar de presión mediante una manguera de al menos 8 milímetros de diámetro interior. El aire debe ser filtrado, seco y sin lubricar. Para abrir el paso del aire a la máquina, presionaremos la válvula y la giraremos en sentido horario. Para cerrarla, bastará girarla en sentido inverso y soltarla. Antes de realizar cualquier ajuste o regulación, deberá cerrar la válvula, así como el interruptor general, y bloquearlos con llave. La presión de trabajo es de 6 bar y viene regulada de fábrica, aunque si fuese necesario, es posible reajustarla. La EB40 debe conectarse a un sistema de aspiración externo. El aspirador AS382L de Virutex, de gran capacidad de aspiración, incorpora un sistema de telecomando para activarse únicamente en los ciclos de trabajo. Su conexión es muy simple y tras conectar el cable de telecomando, conectaremos el tubo de aspiración. La EB40 también dispone de una conexión para tubos de 100 milímetros de diámetro, ideal para sistemas de aspiración externos, con un caudal mínimo de 1000 metros cúbicos a la hora. La máquina dispone de un interruptor general situado en su base. Al conectarlo, se enciende el piloto blanco en el panel de control. También disponemos de un pulsador de emergencia que detiene por completo la máquina.
Para restaurarlo a la posición de trabajo, basta con girar el mando para desenclavarlo. El selector de funciones permite elegir entre ciclo automático, que mantiene en funcionamiento los motores del alimentador y del perfilador solo durante el ciclo de aplacado, ciclo continuo, que los mantiene en marcha continuamente, o ciclo sin calentamiento, que mantiene los motores en marcha pero interrumpe el calentamiento de la cola. Los pulsadores de marcha y paro permiten activar o detener los ciclos de trabajo. El piloto azul se ilumina cuando la cola ha alcanzado la temperatura de trabajo programada y el verde cuando apretamos el pulsador de puesta en marcha. El controlador de temperatura de la cola permite programar la temperatura deseada en la pantalla inferior. La pantalla superior nos muestra la temperatura real de la cola en cada momento, y el piloto a su izquierda se mantiene en rojo hasta que alcanza la temperatura de trabajo, momento en que pasa a verde. Cuando la máquina está en reposo, basta con apretar el pulsador de puesta en marcha para activarla de nuevo. La máquina dispone de 3 fusibles de protección en el interior del cuadro de maniobras. Un fusible de 6 amperios para la protección de las resistencias que calienta la cola y 2 fusibles de 2 amperios para proteger la entrada y salida del transformador. Para sustituirlos, vea el apartado 612 del manual. Antes de realizar cualquier ajuste o regulación, deberá cerrar la válvula, así como el interruptor general, y bloquearlos con llave. Para regular la entrada del canto, colocamos en primer lugar el canto deseado en el portarrollos. Con los pomos de la guía de entrada levantados, introducimos el canto, empujamos el cilindro de corte para permitir el paso del canto entre sus cuchillas, ajustamos la altura de la guía de la cinta de modo que el canto se deslice libremente con un poco de holgura, asegurándonos de que su paso sea fluido. Ajustamos ahora los pomos de la guía de entrada a la altura del canto. Seguidamente, desbloqueamos el grupo encolador y ajustamos el espesor del canto en el contador digital y volvemos a fijar de nuevo el grupo. Finalmente, retiramos el canto para dejarlo en la posición de inicio, para lo cual cerramos las cuchillas de corte y avanzamos el canto hasta que haga tope con ellas. Para regular el alimentador, aflojamos en primer lugar la manivela que lo mantiene en posición. Seguidamente usaremos el volante para regular el grueso del tablero que deseamos aplacar. Finalmente fijamos de nuevo el alimentador mediante la manivela. Con las fresas del equipo de la máquina pueden realizarse los acabados que se indican en la tabla, de radio 2 sobre canto de 2 milímetros, o hacer un chaflán de 10 grados sobre cantos de 1, 2 o 3 milímetros. Con la fresa opcional de radio 3 puede perfilarse con este radio sobre cantos de 3 o 2 milímetros, o hacer un chaflán de 10 grados sobre cantos de 1, 2 o 3 milímetros. Y con las fresas opcionales de 45 grados puede perfilarse con este chaflán sobre cantos de 2 o 3 milímetros. Ahora ajustaremos el perfilador para aplacar con canto de 2 milímetros en radio de 2 milímetros, que es como la máquina sale regulada de fábrica. Antes de regular el perfilador deberemos retirar los rascadores para que no interfieran en el proceso. Para ello, giraremos el pomo del rascador superior hasta separar el rascador del tablero 2 o 3 milímetros. Y del mismo modo repetiremos la operación en el rascador inferior.
Para regular las fresas del perfilador, deberemos situar sus contadores en la posición que nos indica la tabla de perfilado. Colocaremos el contador a 0, retrocederemos unas décimas y avanzaremos después hasta 0 para evitar así el pequeño juego normal del usillo. Situaremos también los contadores de los copiadores en la posición que nos indica la tabla, del mismo modo que hicimos con los de las fresas. Accederemos al copiador inferior a través de la puerta frontal. Los rascadores deben ajustarse siempre que se regulen los perfiladores y después de haber probado el perfilado sobre un tablero y aceptado el resultado como bueno, para ajustarlos, los haremos descender hasta que toquen ligeramente el canto del tablero, de forma que se lleven los restos de cola al pasar por ellos. Antes de poner la máquina en marcha, comprobaremos que hemos colocado el canto apropiado, regulado su espesor y que hay suficiente cola en el depósito. De no ser así, le añadiremos. Comprobamos la regulación del alimentador, la del perfilador, la de los copiadores y la posición de los rascadores. Pondremos la máquina en marcha y regularemos la temperatura de la cola de acuerdo con sus características. Tras escuchar 4 pitidos, sabremos que la temperatura de trabajo se ha alcanzado. El LED rojo cambiará a verde y se iluminará también el piloto azul. Apretaremos el pulsador de puesta en marcha, colocaremos el tablero sobre la mesa y ajustado a la guía y dejaremos que la EB40 se ocupe de todo. La máquina desplazará el tablero, adherirá el canto, lo retestará por ambos lados y finalmente perfilará ambas caras simultáneamente. En la salida recogeremos el tablero perfectamente aplacado y acabado. El retestador funciona del siguiente modo. El tablero contacta con la cuchilla y arrastra el retestador. Cuando el tablero pisa la palanca de la válvula, efectúa el corte del sobrante delantero. Cuando la parte posterior del tablero suelta la palanca de la válvula, la cuchilla persigue al tablero y cuando lo alcanza, corta el sobrante posterior. Vemos en la tabla la posición en que debemos colocar los contadores del perfilador y de los copiadores para perfilar en chaflán de 10 grados. Regularemos ambas fresas, sobrepasando unas décimas la cifra que indica la tabla, para luego retroceder a esta, de manera que se evite el posible juego normal de los usillos. Del mismo modo procederemos con los contadores de ambos copiadores. No hay que olvidar que previamente habremos retirado los rascadores para volverlos a regular una vez comprobada la regulación de fresas y copiadores. Al igual que antes, colocaremos el tablero sobre la mesa y ajustado a la guía y dejaremos que la EB40 se ocupe de todo. La máquina desplazará el tablero, adherirá el canto, lo retestará por ambos lados y finalmente perfilará ambas caras simultáneamente. En la salida recogeremos el tablero perfectamente aplacado y acabado, en esta ocasión con el tablero perfilado en chaflán de 10 grados. Si se desea realizar el aplacado de un tablero de menos de 100 milímetros de anchura, se recomienda usar un tablero auxiliar como soporte, del mismo espesor y longitud, dotado de un escalón para el arrastre del tablero pequeño. Después de cada ciclo de trabajo es importante limpiar cuidadosamente la máquina de virutas y polvo. Tras la limpieza, pulverice con el antiadherente sin silicona de Virutex Can Spray, que impide que la cola quede adherida a los elementos de corte. Para extraer la cola ya degradada, bastará con calentar la misma hasta 50 grados centígrados y desconectar completamente la máquina.
Gracias a que el depósito de cola está recubierto de una capa de teflón antiadherente, podremos extraer todo el fondo de cola fácilmente en una sola pieza. Si observa que el canto queda despegado en el extremo delantero del tablero, deberá aumentar la velocidad del rodillo encolador abriendo la válvula, aflojando previamente la tuerca de bloqueo. Y si observa que hay depositada demasiada cola, deberá disminuir la velocidad cerrando la válvula. La velocidad de avance del canto sale ajustada de fábrica. Para regularla de nuevo, deberá abrir o cerrar la válvula, para aumentar o disminuir la velocidad, aflojando previamente la tuerca de bloqueo y fijándola de nuevo al finalizar el ajuste. El sobrante del canto de la parte delantera del tablero está ajustado de fábrica a unos 10 milímetros aproximadamente y no necesita regulación. Si dicho sobrante disminuyera, el canto podría quedar mal encolado al principio del tablero y si aumentara, podría llegar a chocar con la cuchilla del retestador. Para ajustarlo de nuevo, afloje la tuerca de blocaje y actúe sobre el tornillo tope, extrayéndolo o introduciéndolo del soporte según desee disminuir o aumentar el sobrante. Fije de nuevo la tuerca de blocaje al finalizar el ajuste. Girando el pomo en sentido antihorario, aumentará la cantidad de cola aplicada al tablero y en sentido contrario disminuirá. El ángulo de apertura del alimentador determina la presión que ejercerá el tablero sobre la guía. Puede ser aconsejable aumentar un poco la presión al aplacar paneles muy grandes. La EB40 detiene los motores del alimentador y del perfilador después de cada ciclo de aplacado. Transcurrida media hora, la máquina pasa a estado de reposo, manteniendo la cola a 110 grados centígrados con el fin de evitar que ésta se degrade en exceso. Y finalmente, 2 horas y media más tarde, la máquina se coloca en posición de paro y detiene el calentamiento de la cola. Si se activa la máquina y no se realiza ningún aplacado, la EB40 vuelve a la posición de paro tras 1 hora de inactividad. Para detener el alimentador y el perfilador con el selector de funciones en posición continua o sin calentamiento de la cola, deberá pulsar el botón de paro del panel de control. Para finalizar el trabajo, debe girar el interruptor general a la posición 0. También dispone de un pulsador de emergencia que detiene por completo la máquina. Para restaurarlo a la posición de trabajo, basta con girar el mando para desenclavarlo.